Migraña no es dolor de cabeza. El dolor de cabeza es el síntoma más común de la migraña. Hay migraña sin dolor de cabeza. Hay un conocimiento de que ciertos alimentos pueden disparar un ataque de migraña. Ejercicio, sueño, alimentación, claves. Dolores de cabeza, migrañas, molestias en la cabeza. Hay muchos tipos de migraña, una patología que sufre entre el 20 y el 40% de la población y los tratamientos no son del todo efectivos. Estamos con el número uno, por lo menos en mi opinión, de la neurología, una persona que admiro muchísimo, Conrado Stoll, y bueno, vamos a hablar muchísimo de cómo podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes y vamos a hablar de todo un poquito de dolor de cabeza. ¿Cómo andás, Conrado? ¿Qué tal, Facu? Bien. Bueno, contame un poco tu visión, panorama de tu experiencia con la migraña, tratamientos, y yo te cuento un poco este modelo integrativo que estoy trabajando, a ver qué te parece. Vamos a hablar de tu modelo integrativo. De hecho, yo largaría, después volvemos, pero yo largaría diciendo que en un trabajo científico que leí hace muy poco, muy interesante, de comida y migraña, empezaban en la primera frase con algo muy bueno, diciendo: cuidado, migraña no es dolor de cabeza. El dolor de cabeza es el síntoma más común de la migraña, que la audiencia entienda. Eso es fundamental. Migraña es una enfermedad neurológica en que el dolor de cabeza es muy común, tan común que uno diría todo el mundo tiene dolor de cabeza con migraña. O sea, migraña es sinónimo de dolor de cabeza. Jaqueca, cefalea, tiene distintos nombres. Pero digamos, hay migraña sin dolor de cabeza, para que la gente se ubique y que también perciban que esto es complejo y mejorarlo es complejo. Vos dijiste porcentaje, 1 de cada 4 mujeres, o sea, un cumpleaños de mujeres, va a haber varias con dolor de cabeza, con migraña. 1 de cada 4 mujeres, 25% de las mujeres. Hombres, es un tema hormonal que nos ha favorecido, pero también 1 de cada 10 hombres aproximadamente tiene migraña. Me gustó eso que dijiste. ¿Cómo es la migraña sin dolor de cabeza? Yo tengo algunos pacientes y tienen aura, ¿no? Tienen aura de golpe. ¿Cómo es? Lo vemos mucho y quizás de los que tienen más de 40 años, más de 50 años, vemos muy comúnmente a alguien que entra en pánico porque se queda ciego. Ven una cortina, una persiana que viene del costado o de arriba y de repente el mundo derecho o el mundo a la izquierda desaparece, ciegos, y en un ratito vuelve y no pasó nada. Entonces, cuando en la consulta, ya te digo, transpirando, con nervios temblando, le explicamos: no, eso es, usted tenía migraña cuando era joven, esto es migraña, que ahora ha cambiado, porque pasa mucho con muchas enfermedades, y la presentación es solamente con esta aura, con esta manifestación visual, y no vino el dolor, como si venía por ahí cuando era más joven. Pero muchísimas cosas pasan, ¿no? Náusea y vómito, todo el mundo sabe, la luz molesta, un perfume puede molestar, cualquier migrañoso que esté escuchando sabe de lo que hablo. ¿Y el dolor es pulsátil siempre? No, a la gente también hay que contarle, aunque no tienen que estudiar medicina, pero que sepan que lo que dice el capítulo del libro es lo que escribe, y yo digo siempre de los capítulos que para lo que más sirve un capítulo de un libro es para que uno aprenda lo que está escribiendo en ese capítulo, pero uno escribe lo más representativo, y después cuando hay un señor, una señora, un chico, una chica, en el caso de las migrañas, sentado frente a vos, vos sabés que hay tantas migrañas como personas se van a sentar enfrente. Haré una anécdota y ahí vas. La anécdota es: cuando hice la residencia, la parte de neurología la hice en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y siempre había una admiración, los jefes eran, el que no era famoso por algo, todos publicaban, todos académicos, pero el jefe de la residencia de neurología era el que había descubierto el primer tratamiento para la migraña que se ha usado en la historia. La gente puede buscar el trabajo científico, 1978, Rymouth era mi jefe, y Weber. Los dos vieron que un remedio que se había inventado, déjame que diga inventado, para el corazón, un beta bloqueante, para proteger a la gente después del infarto, vieron que esos infartados que tenían migraña le decían: doctor, no sé si me ayuda al corazón porque no se siente eso, pero lo que sí, se me fue el dolor de cabeza. Y así propusieron el uso de los beta bloqueantes, no voy a decir ninguna marca en especial, sino es confuso, pero este grupo de medicamentos que son muy populares, y hay alguno en especial, no todos, cuidado, pero bueno, los uso hace 40
40 años que tengo clínica de cefalea y son altísimamente efectivos. Esa es la historia del tratamiento con medicamentos. Pero para solamente decir una cosa que dijiste vos, valiosísima. Ahí afuera es increíble. No te hablo de los chicos y chicas de 20, 18, 25, que es la edad típica, ¿no es cierto?, de dolor. Pero hay mucha gente de 30, 40, 50 y 60 años que se han acostumbrado a vivir con migraña con una pésima calidad de vida y que sepan que hay distintos tratamientos, vamos a hablar de los alimentos también, fundamental, crítico, que hay muchos tratamientos de altísima efectividad y curiosamente no son los que escuchás que les han dado para probar. Bien. Entonces eso es curioso. Bueno, entonces migraña, también está la cefalea tensional, donde la persona está estresada y le duele la cabeza. Son primas hermanas. Está también la cefalea de Cluster o Horton, que es un... Esa es otra, periódica, de una época del año. Sí. La neuralgia del trigémino, pero bueno, básicamente... Dolor de cara. Las más comunes son la tensional y la migraña. La ¿no? migraña, sí. Bueno, cuando una persona tiene esto, hay muchos tratamientos. Vamos a hablar hoy de los tratamientos. Conrado va a contar su experiencia, yo voy a contar la mía, que seguramente nos vamos a pelear un poquito o no. Pero bueno, nosotros acabamos de publicar un paper científico con 7.000 pacientes, donde los pacientes a través de las redes sociales, con dolor de cabeza, referido, con diagnósticos donde ellos mismos llenan el autotest si tienen criterios validados de migraña o no, y después de 21 días de cambios de la alimentación, hacen un test de salida y pudimos observar que 60% de las personas con dolor de cabeza de tipo migraña alivian sus síntomas. Y hay mucha esperanza, por lo menos de mi parte, en esto, porque el programa que nosotros recomendamos es un programa antiinflamatorio que busca mejorar la permeabilidad intestinal, y mi hipótesis es que algunas personas, cuando tienen el intestino con la microbiota empobrecida y la permeabilidad alterada, se filtrarían toxinas que generan neuroinflamación, y entre ellos, aparte de haber neblina mental, confusión, insomnio, ansiedad o depresión, puede ocasionar migraña. Entonces, nuestra hipótesis es que con esos cambios de alimentación, un programa que llamamos de reposo intestinal o reseto intestinal, mejoraría la microbiota, se revertiría la hiperpermeabilidad y mejora la migraña. Y bueno, tuvimos resultados, si bien esto es un estudio de inicio, porque tenemos obviamente muchas cosas para criticarles, es una esperanza para muchas personas, pero también tenemos que reconocer que es multifactorial. Nuestro programa hace que las personas no solamente hagan la dieta, sino también los mandamos a hacer ejercicio, los mandamos a meditar y les pedimos que tomen magnesio, que es otro de los minerales que a mí personalmente me gusta mucho para personas con migraña. Y aparte, también, si el paciente no mejora, al día 10 le sacamos la histamina de la dieta, que es otro de los factores de la migraña. Entonces, hacemos un proceso multifactorial escalonado donde muchas personas, por supuesto, tienen alivio. Entonces, mi forma de entender la migraña como gastroenterólogo, cuando viene un paciente al consultorio, le pregunto, si tiene dolor de cabeza, migraña, y tiene los síntomas sospechosos de un intestino que está filtrando toxinas con impacto extradigestivo, como por ejemplo hormigueos, como por ejemplo erupciones en la piel, hinchazón de manos, pies y cara, falta de energía, dolor articular, le recomiendo probar el método de reposo digestivo para su migraña con magnesio, con ejercicio, con meditación, como un tratamiento siempre complementario de la consulta con el neurólogo, o siempre obviamente lo mandamos al neurólogo, le pedimos que saque turnos al neurólogo mientras hace el reseteo, o si ya fracasó con los tratamientos. Así que te escucho todo lo que tengas que criticar. Imposible que nos peleemos, primero. Después te iba a decir eso último, a los 5 o 10 días de la dieta de la histamina, si no funciona, ahí me lo mandás. Exacto. Me lo mandás. Pero no, focalicemos en lo digestivo, porque podemos focalizar en muchas cosas. Hay un metaanálisis reciente, apasionante, de 41 estudios que mostró que el ejercicio era tan efectivo en la depresión mayor como los antidepresivos. Así, no lo tengo que repetir 3 veces ni enfatizarlo. La gente puede volver, escuchar esto de vuelta y dije lo que acabo de decir. Entonces lo que quiero decir es que son muchos factores. Y en Estados Unidos, en Boston, teníamos una clínica de cefalea en el Hospital General de Massachusetts, que es muy famoso, supuestamente es el mejor hospital del mundo, junto con la Clínica Mayo. Yo me acuerdo que yo trataba con medicamentos y había un compañero mío residente que era de la India y lo que hacía con los pacientes era meditación.
Te estoy hablando del año 86. Ahora está de moda, todo el mundo sabe lo que es mindfulness. La mitad de la gente que nos oye quizás practica alguna forma de meditación. Pero en los 80 a mí me parecía raro este compañero. Pero lo respetaba. ¿Por qué? Porque mucha gente mejoraba con sus sesiones grupales de meditación. O de lo que sea que él hacía, que yo no entendía ni siquiera bien qué era y no tenía tiempo para averiguarlo. Pero lo que quiero decir es que comida, intestino, es crítico. Es crítico. Voy a dar la versión simplista. Después podemos hablar de ese intestino permeable y toxinas. El segundo cerebro. Cuando me dice neurólogo no me imaginé que me van a decir que iba a haber un cerebro en el intestino y que hay 1,5 kilos de microorganismos, bacterias, virus, hongos, que son críticos literalmente para nuestra vida. Diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus, las enfermedades que se nos ocurran con la inmunidad y todas las digestivas que ustedes manejan. Entonces, todo eso de la microbiota famosa y el prebiótico, el probiótico, el simbiótico, hace toda la diferencia. Y lo que vos decís, alguien te diría, che, pará, pero con una dieta en 2 semanas, eso no suena serio. En 48 horas, dando la alimentación equivocada, o a propósito, como se ha hecho en experimentos, uno le puede cambiar la microbiota a una persona. Y con un trasplante, vamos a dejar ese porque es un tema medio escatológico, pero hay que trasplantes que se hacen de materia fecal, que pueden incidir en salud. En animales se han hecho experimentos y en humanos también. Pero déjame que diga lo de la comida básico de la migraña. Lo simplista de la comida, ya sabemos, siempre supimos que en los migrañosos hay un grupo, no todos, que son muy sensibles a los alimentos, y lo que se sabe clásicamente, en el brochure que tenemos lo entregamos y decimos, alcohol. Ven una copa de alcohol y se les parte la cabeza, saben que eso los va a afectar. Los quesos, llamémoslo fermentados, envejecidos, los blandos fundamentalmente, los panchos, el monoglutamato de sodio. ¿Suena raro? No, pero es interesante, porque en Estados Unidos, en el menú chino de comida china, dice cada plato abajo, con letra colorada, con o sin monoglutamato de sodio, porque la gente sabe que si come eso le va a doler y que si lo piden sin monoglutamato de sodio no le va a doler. El chocolate, la cafeína, los enlatados por los nitritos, histamina, embutidos. Entonces, hay un conocimiento de que ciertos alimentos pueden disparar un ataque de migraña. Lo que has hecho vos con ese trabajo es refinar esto, ordenarlo, es hacerlo mucho más sutil. Perdón, y sin comer nada, el de los chicos jóvenes, sobre todo las chicas jóvenes, el no comer, el interrumpir comidas, el hacer la dieta, el ayuno, los varones comer cualquier cosa a cualquier hora. Eso también en migrañosos altera, no solamente el contenido, sino que la ritmicidad. Pero de nuevo, en el trabajo que vos contás de ustedes, lo que ustedes hicieron es refinar mucho ese contenido y no limitarse a esa lista de las 6, 7, 8 cosas famosas. Y hay un tema más, que también sacamos el gluten. Y el gluten, pensemos que hay un 25% de la población que tiene sensibilidad al gluten no celíaca. Son 12 millones de argentinos. ¿Y saben cuál es uno de los síntomas? El dolor de cabeza, la migraña. Entonces también es un factor más. Aparte de la lista que vos agregaste, también agregamos gluten y también creo que la clave está en crear estos grupos supervisados donde hay un nutricionista que 3 horas por semana le está picoteando la cabeza a las personas para que no se salgan, para que aunque sea lleguen al día 7, que es importante, que necesitamos ese periodo para que sane la microbiota y mejore el dolor de cabeza, el detox de gluten, el magnesio, el ejercicio, bueno, es todo un combo antiinflamatorio que realmente, como vos decís, no inventamos nada nuevo, sino que ordenamos todo, lo pusimos limpio y lo masificamos, porque este trabajo con 7.000 personas es muy, muy grande y esto lo debemos también a las redes sociales y todo, hoy la virtualidad, donde las personas se anotan, llenan, completan sus datos y después cuando salen también hacen lo mismo y eso nos da muchos pacientes para que el trabajo científico sea grande. Pero te quería preguntar, ¿cómo es hoy el tratamiento? ¿Qué esperanza les das hoy a las personas con migraña? Uno puede ser nuestro método, pero también, más allá de eso, las personas que no mejoran, ¿cómo son los tratamientos y qué tasa de mejoría tienen? Enfatizamos todo lo que vos hablaste, que es la higiene, llamémoslo la higiene, que es el ejercicio, el dormir, las 7 horas de sueño. Si vos pretendés salir a bailar, acostarte a las 5 de la mañana, levantarte a las 8 para ir a jugar al fútbol, los varones, o una chica que tiene hockey, improbable que controle la migraña. Entonces,
hay un emprolijamiento general que habla del sueño, del ejercicio. Es difícil que chicos jóvenes, ahora está cambiando, puedan hacer meditación, pero emprolijamos todo lo emprolijable de la vida, de los hábitos de vida sanos, que aparte van a repercutir en que esos chicos de 20 a 30 años, pongamos de 15 a 30, cumplan 99. Bien, vayamos más allá todavía de que les tocó migraña. Les tratamos de inculcar entonces hábitos de vida sana. Ahora vamos a la medicación. Están los beta bloqueantes. Esa es la droga número 1. El número 2, hay un antidepresivo que es muy antiguo, asusta la palabra antidepresivo. El riesgo, yo diría, no voy a decir 0, pero está muy cercano a 0. Es muy bien tolerado. Es un antidepresivo que tiene unos 60 años y es uno en especial. Cuidado, porque entonces la gente dice, porque debe haber 50 antidepresivos en el mercado. Hay uno que tiene 60 años, que se toma a la noche y de nuevo tenés que saber a quién elegir. Hay candidatos y candidatos. ¿Por qué a este le doy el beta bloqueante, ese que dije antes de que se había inventado para el infarto, y a este otro? ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué la mayoría de los pacientes no reciben esto? Es muy interesante que un gastroenterólogo esté hablando de migraña, porque yo creo que no lo reciben porque el paciente va, en general, al neurólogo. Y el neurólogo para ahí no está cómodo usando el beta bloqueante, que es un remedio que se usa para el corazón, y dando dosis que son mucho más altas que las que se usan para el corazón. Entonces no está cómodo y no lo usa. Y el antidepresivo suena fuerte. Si vos no estás muy convencido, no tenés mucha experiencia, vos tenés que transmitirle esa confianza al paciente. El antidepresivo. Y termino con un anticonvulsivante, un remedio que se desarrolló para la epilepsia. También todos son muy conocidos, no tiene sentido nombrar las drogas realmente, porque lo más importante que está diciendo, Facu lo dijo, vos lo dijiste. Facu, esto es artesanal, la medicina es artesanal. ¿Qué quiere decir artesanal? Me quiero hacer el exótico. La medicina es individualizada. Entonces, si yo lograra que todo el mundo coma estrictamente una dieta mediterránea, yo te aseguro que mucha gente va a mejorar su dolor de cabeza, le va a bajar la frecuencia, no lo voy a curar probablemente, pero le va a bajar la frecuencia. Dieta mediterránea, que es una dieta que va y abraza y protege a esa microbiota, es la que sabemos que mejor funciona, pero con lo que vos estás diciendo, vos individualizaste aún más, y así tiene que ser. De hecho, cierro con esto. ¿Cuál ha sido el gran paso del siglo XXI, el gran paso actual? Lo que el presidente Obama, llamó la medicina de precisión, la genética, el ADN, el poder saber en el futuro, para Facu, no le es histamínica, le vamos a dejar el gluten porque no tiene la sensibilidad del 4% de la población, 25%, y vas a poder definir individualmente, totalmente individual. Pero acabo de nombrar 3 medicamentos. Cuidado, no hay muchos más. El índice de éxito es alto, es muy alto, pero ejercicio, sueño, alimentación, claves. Bien. ¿Hay unos biológicos? ¿Hay un agente nuevo para mirar? Sí, qué bueno que me lo dijiste, porque estaría pésimo que yo lo dejé afuera. Hay 2 clases nuevas, pero no las nombré porque, Facu, la verdad es, hay que usarlos. Hay gente refractaria a lo que yo ya conté, un porcentaje muy bajo de la población. Cuando hay algún refractario, hay monoclonales, son caros. Inyectables. Cómodo, una inyección mensual, que no es que tengan una eficacia muchísimo superior a estos. Son diferentes. Entonces alguien puede no haber respondido a los otros que yo dije, y ahí usamos esos monoclonales, y hay otros que tienen que ver con un gen del calcio, también nuevos, que se pueden usar para el ataque, o también se pueden usar como preventivos, tomándolo día por medio. O sea que hay cantidad de farmacología para migraña. La frase para cerrar es: no es aceptable que un ser humano sufra migraña y que una mujer te mire a los ojos y te diga, no, doctor, yo tengo los normales. No hay ningún dolor normal, no es aceptable. Bien, no nos acostumbremos a vivir mal. Cambiando de tema, quiero hablar de un tema que es muy polémico y yo tengo muchas dudas en el consultorio, que es el colesterol y las estatinas, ¿no? Y se sabe que hasta hace poco bajábamos el colesterol porque era el culpable del infarto y la gente tomaba estatinas, y los últimos años empezamos a ver que las estatinas no eran tan buenas, que tenían problemas, y empezamos a ver también que muchas veces el colesterol no era el culpable de todo. Entonces hay toda una controversia y quería que nos des un poquito de luz. Yo justo ayer me hice un ecodoppler de vasos de cuello de ilíaca en tu centro y gracias a Dios no tengo nada, entonces estoy más tranquilo. Pero bueno, contame un poquito
¿Cuál es la confusión que hay y cuál es la luz hoy en día en este tema? Primero que lo que dijiste es muy importante. Fíjate vos, no importa la edad que tenés. Vos podrías tener arterias 20 años más grandes que vos o más jóvenes que vos. Queremos que sean más jóvenes. Y vos las tenés más jóvenes que lo que sos. Entonces eso ya ayuda muchísimo en saber o en hacer ese tratamiento individualizado. De otra forma, es imposible. Midiéndote tu colesterol, yo no podría haber sabido que vos no tenías placas en las arterias. De hecho, tengo colesterol un poquito alto. Fíjate vos, ahí tenés que interesante. Lo tenemos todos parecidos. 250 colesterol total y tengo 150 de LDL. Sí. Y casi, en un momento me dijeron, che, evaluá estatinas. Y bueno, por suerte hago mucho deporte, me cuido. No, de betas, en tu peso adecuado. Pero ese es el punto. Vos acabas de dar el ejemplo. El colesterol es parecido. No está tan tremendo el que tenés. Tampoco tenés 20 años. Entonces es razonable. Nacemos con 25 de LDL. Claro. Una cosa insólita. Después va aumentando con los años. No es tremendo, pero de nuevo, no nos puede decir. La historia es esta. Sabemos que podemos vivir 90 años. Y entonces ahora se ha puesto de moda, y yo lamento que sea moda, porque es conocimiento científico, que esos hábitos de vida sana, y hablamos de socializar, controlar el estrés, la del sueño, no cigarrillo, alcohol moderado, ejercicio, nutrición, es crítico para llegar a los 90 años, pero no es lo único. Después está la parte médica, la pata médica que la persona no puede controlar, que es la presión arterial, lo dejamos para otro día, la diabetes, no toca tanto, no es tan frecuente, fundamental controlarla bien si la persona la tiene, o evitar desarrollarla. Ya sabemos que ahora vemos diabetes tipo 2 en chicos, que no existía, y eso por la alimentación. 1.000 millones de obesos en el mundo, 3.000 millones de personas con exceso de peso. O sea, paso el aviso de que es una epidemia gravísima que ha enfermado a la población mundial. Pero el punto es, nos queda el colesterol. Y ahí viene lo que vos decías. Resumido es esto. La aterosclerosis, que es la oclusión de las arterias del cuerpo humano, es natural en el ser humano, es la evolución natural, se terminan tapando. Por eso la mayor parte de las personas se mueren por un infarto en el corazón, un infarto en el cerebro, el ACV, o demencia, que causa muerte y además una discapacidad gravísima. Entonces, eso es natural, y lo sabemos porque hicimos tomografías de momias con 4.000 años, y la momia de 4.000 años, que se imagina que las momias tenían 35 años de edad promedio, 30, 35 años, todas tenían grasa, placas de colesterol en las arterias, aterosclerosis. Entonces, es una condición natural. Explica la causa de muerte número 1 y número 2 del planeta, la causa número 1 de discapacidad en el planeta, y es 80 a 90% prevenible. Y ahí llega la parte en que tenemos un método, que es cuando medimos la edad de las arterias, cuánta placa tienen, y de nuevo, no estoy viendo si están tapadas, cerradas. No. Solo si están tapizadas en la pared con grasa. Con vos no había nada. En otras personas hay una cantidad enorme, y eso me dice que esa persona, aunque tenga 45 años, tiene un alto riesgo de infarto. Ese es el que a los 55 le ponen el primer stent. O cae muerto haciendo un deporte. ¿Por qué pasa eso? La mitad de los infartos del cerebro y el corazón ocurren antes de los 60 años. Porque la aterosclerosis ya está. En estudios de autopsias se vio que a los 40 años el 90% de la población tiene placas. Entonces cierro diciendo, ¿y qué hacemos? Ya dijimos que podemos meditar, hacer gimnasia, dormir bien, pero no, hay medicamentos. Para esa persona que individualizamos con alto riesgo hay medicamentos, y el número 1 son las estatinas. Hay otros con otras potencias, y hay algo nuevo que son 2 inyecciones anuales, y vamos a ir a esto para que la gente no tenga que acordarse de tomar la pastilla todos los días. 1 inyección anual, 2 inyecciones anuales, vacunas que controlen el colesterol. Estoy hablando del futuro. Pero las estatinas en este momento son probablemente lo mejor que hay. Es excepcional que causen un efecto colateral. La Asociación Norteamericana del Corazón, que debe ser la más respetable, la sociedad más respetable de enfermedad cardiovascular en el mundo, tiene un comunicado con 400 referencias que sostienen por qué las estatinas son, en su beneficio, infinitamente superior a cualquier problema que pudieran causar. O sea, la gente no tiene que tener miedo de tomar estatinas, y hay veces que puede pasar, esto es lo interesante, en que vos tenés 50 años,
estás en perfecto estado físico, haces un montón de deporte, te voy a dar porque tenés 50 y te voy a dar un poquito. No, por ahí tenés 50 años, te ves impecable, pero tenés mucha aterosclerosis, Claro. es el que va a tener infarto, entonces casi paradójicamente esa persona va a recibir una dosis alta de estatina para prevenir un infarto o un problema. Y entonces, para simplificar a los que estamos en esto, cuando una persona tiene colesterol, ¿le pedís siempre un ecodoppler para saber si le vas a dar estatina o si hay un nivel de colesterol malo, ya lo medicás sin el ecodoppler? Buen punto. Cuando llega alguien que de edad que tenga, y vemos muchos de 40 y 50, que le han puesto un stent en el corazón o ha tenido una ACV, ya eso te indica máxima dosis de la medicación Obvio. para el colesterol. Si viene alguien con más de 190, vos nombraste el colesterol malo, el LDL, hay otros mejores todavía que no se usan tanto, la apolipoproteína B, son más aterogéneos, causan más aterosclerosis, te dicen más si vas a tener, pero hablemos de lo que se hacen comúnmente en un laboratorio. El malo, el LDL, 190 o más, puede ser una razón genética de tenerlo tan alto y esas personas probablemente van a necesitar una alta dosis. Pero en la demás población, a partir de los 35 a 40 años, lo hablaba hace un mes, que estuve en Estados Unidos, en Nueva York, trabajando con Valentín Fuster, el cardiólogo que ha promovido esto más que nadie. Comparó incluso esto con un estudio de tomografía del corazón que se llama calcio coronario y vio que era igual. La forma en que predecía el riesgo de una persona, esto de medir cuánta placa hay en las arterias con un simple Doppler, predecía de la misma forma que el calcio coronario. Y no tiene rayos, que el calcio coronario lo tiene, y es de mucho menor costo. Entonces, le hacemos la medición de la edad de las arterias, de la carga de placa en las arterias a las personas de 35 o 40 años para arriba, y después cada tanto se repite, y vos vas viendo la evolución, y así podés monitorear y hacer un tratamiento individualizado. O sea que si tiene colesterol LDL de menos de 190, le pedís el ecodoppler. Sí. Y si tiene, ¿cuántas placas o cuánto carga de placa le das el estatina? Buen punto. Ahí viene el expertise, lo que se llama expertise. Ah. No hay una escala, un puntaje. No hay un puntaje validado, pero te insisto, lo inventó un tal Spence en Canadá, esto de medir la placa en las arterias en milímetros cuadrados. Se mide la pared, en esta pared, y yo miro cuántos centímetros cuadrados de cuadros hay en esta pared pegados. Tendría que haber 0. Y de repente yo mido que hay tantos centímetros cuadrados de cuadros. Eso es lo que buscamos. ¿Cuántos milímetros cuadrados, también se puede hacer en milímetros cúbicos, en volumen, de grasa hay pegado en la arteria? Groseramente, porque depende de la edad. Si alguien de 30 años tiene 15 milímetros cuadrados, esa persona es de alto riesgo. Bien. Porque a los 30 años, 35 años, yo esperaría que tenga 0. Y alguien de 50, 60, 70, que tenga 30 o 40 milímetros en las del cuello y tenga placas en las arterias de la ingle, que son las femorales, eso también es alto riesgo. Entonces, para cerrar, más de 190 de colesterol malo, estatinas. Menos de 190, medicamos solamente si hay placas. ¿Y qué pasa con la población que no tiene colesterol? ¿Vale la pena pedir ecodoppler de carótides femorales a partir de tal edad cada tantos años? Al que tiene un colesterol normal, sí, bajo, dirías vos, sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. ¿A qué edad se empieza? No, pero porque ahí está el punto. Facu, hay muchos factores, algunos genéticos y otros de estilo de vida. Esa persona tiene colesterol bajo y fuma un paquete de cigarrillo por día. O no fuma, pero vive en Beijing, donde la polución del aire mata gente literalmente de infarto diariamente, o en Nueva Delhi. Entonces, son muchos factores que pueden hacer que vos tengas el colesterol normal en la sangre y sin embargo tengas mucho pegado en las arterias. Entonces, 35 o 40 años, es improbable que alguien de 30 lo tenga acelerado y lo vas a pescar. Porque al de 30 le hacemos un examen de sangre y si el de 30 tiene 300 de LDL, que existe, se llama enfermedad de Brown-Goldstein, algo hereditario en que puedes tener un bypass coronario a los 30 años, los identificamos fácilmente. Pero si no, en personas sanas que han sido avalados con lo básico y están sanos, a partir de los 35 o 40, y ahí se va repitiendo según lo que encontrás. Este método está recontraprobado y lo que se ha probado también es que la gente joven tiene más riesgo del que se sabía con las escalas habituales de riesgo vascular. No detectaban gente que está en riesgo y no se sabía. Si a los 35 o 45 años le haces un Doppler y no tiene nada, ¿a los cuántos años lo repetís? Bueno, ahí viene también, esto es holístico. Holístico quiere decir que está Facu, que ve la parte del microbioma,
de la microbiota, Conrado, hay gente que se especializa en sueño, deportólogos, cardiólogos, pero en general te diría 40 años, 0, le hago en 2 años. Bien. En 2 años. No, nunca esperaría mucho más que eso, bien, porque es una cosa no invasiva. No bien, estamos hablando de algo bien, con anestesia o invasivo. Bien, totalmente no invasivo. Conrado, muchísimas gracias. La verdad que espectacular hablar con vos. Sos una fuente de sabiduría y te admiro mucho. No, buenísimo. La gastroenterología con la neurología mejorando migraña. Hay mucha gente con muy mala calidad de vida y la podemos mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno.